Invitamos a los niños que están presentes que se adelanten para el relato. Hola, feliz sábado. ¿Cuántos que somos hoy? En el primer turno éramos poquititos. ¿Sí? ¿Están contentos hoy? A ver las sonrisas. Así me gusta. ¿Han traído sus Biblias hoy? A ver, levanten las manos. ¿Quién trajo su Biblia? Muy bien. Miren, yo también traje mi Biblia hoy. Miren. Oh, ¿viste? ¿Y ustedes cuando vinieron al templo, la escondieron? ¿La traían escondida? No. ¿Sí? ¿La traías escondida? ¿Saben? Yo no la traje escondida. Muchos me vieron entrar hoy con mi Biblia. ¿Sí? Porque es gigante, sí. ¿Saben una cosa? Hace mucho tiempo, lejos de acá, no se podía andar con la Biblia así. ¿Sí? Nadie podía andar por la calle con la Biblia en la mano. ¿Sí? Porque los llevaban detenidos. ¿Sí? No podían. No se podía andar con la Biblia. Mucha gente quería aprender de Jesús, pero no se podía llevar la Biblia. Habían gente que era mala y que no quería que la gente conociera de las verdades que tiene la Biblia. ¿Sí? Así que muchos ni siquiera sabían qué decía la Biblia. Pero había gente buena y gente que amaba a Jesús. Entre ellos había gente que se llamaba los valdenses. ¿Alguien escuchó alguna vez esa palabra? Los valdenses. Ellos eran personas que vivían en las montañas. Eran muy humildes, pero eran muy fieles a Dios. ¿Sí? Ellos aprendían grandes textos de la Biblia de memoria. Y les enseñaban a sus hijitos desde chiquititos a aprenderse muchos textos bíblicos. Incluso muchos aprendían libros completos. ¿Qué les parece? ¿Sí? La historia dice que había gente que se sabía, y niños que se sabían los libros de Lucas, de Juan, de Mateo, de memoria. Entonces, así salían y podían contarles a los demás los versículos y se los decían como un versito. ¿Sí? Y así mucha gente conoció a Jesús. ¿Qué les parece? Nosotros cuando mamá o papá nos piden que memoricemos un texto bíblico, ¿lo hacemos con ganas? ¿Sí? ¿Somos como los valdenses que queremos aprender muchos textos? ¿Saben que la palabra de Dios tenemos que tenerla acá, en nuestra mente y también en nuestro corazón? ¿Sí? ¿Se van a acordar? Yo les traje para que ahora a la hora del sermón puedan dibujar y conocer un poquito más de esta gente que fue muy buena y que gracias a ellos muchos conocieron de Jesús. ¿Sí? Reciban uno cada uno y volvemos con papá y mamá. A continuación, tendremos una parte musical ofrecida por Nelson Figueredo.
podré estar triste, como entre sombras ir, como sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz, cantando alegre, yo vivo siempre aquí, pues si Dios de las aves cuidará también de mí. Siempre que soy tentado o que en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta y me da seguridad, tan solo Él me levanta y me da seguridad. Feliz, cantando alegre, yo vivo siempre aquí, pues si Dios de las aves cuidará también de mí, pues si Dios de las aves cuidará también de mí. Buenos días, hermanos, es una alegría estar con ustedes en esta mañana. Después de, yo digo, mucho tiempo que no me encuentro aquí, aunque esta es mi iglesia. Esta es mi iglesia y con gozo asistimos cuando estamos por este lugar, porque estamos predicando en diferentes lugares, en diferentes circunstancias, en donde nos piden que llevemos el mensaje adelante. Y queridos hermanos, quiero decirles que agradezco al Señor de todo corazón por habernos permitido predicar 42 años seguidos. Cuando yo comencé a estudiar teología no pensaba que iba a ser evangelista por tantos años.
Pero Dios dirige las cosas más de lo que podemos entender. Dios dirige la vida más allá de que nuestra imaginación alcanza a entenderlo. Hermanos, yo quiero decirles en primer lugar que por largos años, la humanidad esperó el primer advenimiento de Jesús. Habían pasado 4000 años de aquel momento cuando el amante Salvador eran 3 seres. Era Adán, Eva y Jesús. Les fue hecha la promesa de que la descendencia de la mujer habría de triunfar sobre ¿quién? Sobre Satanás, sobre la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Y hermanos, después el Señor fue guiando. En realidad pasaron 1600 años y fue terrible lo que aconteció. La tierra estaba tan llena de pecado y maldad. Aún los que conocían la promesa de un reino eterno y que Cristo mismo vendría a morir por ellos, no entendían nada acerca de lo que significaba. Y el Señor intervino por su amor y misericordia. El Señor obró en forma terrible, hermanos, a través de ese cataclismo que nosotros conocemos con el nombre de diluvio. No estaríamos aquí sin ese diluvio que Dios envió por amor. Y tal vez nos parece, menciono el diluvio por amor, donde murieron tanta gente, donde solamente 8 se salvaron. Sí, hermanos, fue así. Porque si Dios no hubiese intervenido allí en ese momento, la humanidad ya no existiría más. El pecado había llegado a ser una ciencia realmente. Cuando Cristo llegó, después de pasar muchos siglos, en el 1500 aproximadamente, 2000 años antes, Dios llamó a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y bendeciré a todos aquellos que estén a tu alrededor. Y Abraham dejó todo, hermanos. Abraham dejó su parentela, sus propiedades, aún llevó lo necesario para poder vivir, y se dirigió a un lugar que no conocía, no entendía, porque el Señor le dijo: te voy a dar una tierra donde fluya leche y miel. Y la descendencia de Abraham tuvo siempre en la mente esa realidad. 500 años después, el Todopoderoso se manifiesta en forma terrible en el monte Sinaí. Ustedes conocen ya esto. Allí en el 1445 aproximadamente, antes que Jesús viniera por primera vez a esta tierra, el monte Sinaí tiembla. Se encontraba la divinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El Señor estaba llamando a un pueblo, lo había sacado de Egipto, era la descendencia de Abraham. Y muchos de esos egipcios que se introdujeron dentro del pueblo de Dios, hermanos, fueron los que llevaron ideas raras dentro del pueblo. Siempre es así, mientras estemos en este mundo, y Satanás en algunos momentos pareció triunfar sobre el pueblo de Dios. Sin embargo, el Señor condujo a ese Israel, que significa vencedor. Cuando llegaron los días del primer advenimiento, el pueblo hebreo tenía en su mente, muy clavado en la mente, la realidad de un reino. Ellos esperaban un reino. Los predicadores hablaban de un reino. Los sacerdotes que habían estudiado por mucho tiempo las Escrituras y los doctores de la ley hablaban acerca de que había llegado esa hora cuando el reino debía convertirse en una realidad. Hermanos, sin embargo llegó el rey. ¿Qué rey llegó? ¿Llegó un rey temporal? Llegó el rey del universo,
vestido de forma humana. Se encontró en el vientre de la bienaventurada Virgen María por obra del Espíritu de Dios. Nadie puede entender el misterio de la redención, hermanos. Va más allá de nuestra comprensión, mucho más allá. Pero ¿saben? Fueron pasando los meses y llegó el momento del nacimiento de aquel que creó el universo, de aquel que hizo todas las cosas. Y he aquí que fue enviada una comitiva de ángeles poderosos del coro celestial, de ese coro que una vez habremos de participar si tan solo nosotros creemos, hermanos. La orden divina era que ellos cantaran sobre Jerusalén. Vinieron con ese propósito. Buscaron de un lado para el otro. Varias veces pasaron sobre donde se reunía el Sanedrín. Varias veces pasaron por el lugar donde habrían de, sin duda, escuchar la realidad de ese rey que se encontraba envuelto en pañales, como decimos ahora, ¿verdad?, en el pesebre de Belén, en el lugar más humilde de la tierra. Los ángeles estaban a punto de irse y preguntaron a su Padre Celestial si realmente debían regresar, debían volver al trono de Dios. ¿Dónde estaba el rey? La gente andaba por un lado y por el otro en las calles de Jerusalén sin entender. Los líderes religiosos de aquellos días no entendían la llegada del rey. Buscaban al rey, tenían al rey, pero no entendían al rey. ¿Qué había pasado? ¿Qué había pasado, hermanos? ¿Es que realmente las profecías habían fracasado? No. ¿Es que Israel no conocía la verdad eterna de Dios? No. ¿Es que Israel no entendía los mandamientos de Dios que fueron dados y escritos con el dedo de Dios en las tablas de piedra y de fuego, con letras de fuego? Tampoco. Era el pueblo de Dios. Era, y escuchen bien, era el remanente, hermanos. Porque el remanente significa el pueblo que tiene la verdad. Pero no significa necesariamente que el remanente va a ser salvo. Eso es terrible lo que estoy diciendo ahora. Hay una distancia, una diferencia enorme entre una cosa y la otra. Hermanos, la verdad del sábado es sublime, porque Dios creó el sábado para que sea un deleite espiritual, como nuestro hermano decía hace instantes atrás. Pero no todos los que guardamos el sábado heredaremos el reino de los cielos. Dios dio leyes de salud para que podamos ser mejores y nos vaya bien en esta vida. Pero hermanos, las leyes de salud no salvarán. Dios dio enormes profecías, milenarias, marcando hitos fundamentales de la historia. Y realmente todo se cumplió. El pueblo de Dios sabe de esto. Nosotros sabemos acerca de estas cosas. Pero tal cual le pasó al antiguo Israel, hermanos. ¿Dónde está el rey? ¿Dónde? Nuestros hermanos de hace 2000 años atrás no pudieron entender dónde se encontraba el rey. La naturaleza del reino de Dios para ellos era un misterio, hermanos. Estaban desesperados por el reino. Los ministros hacían llamados para que realmente estuviesen preparados para ese reino. Y mucha gente pasaba al frente. Pero cuando llegó el momento, no encontraron al rey. Y yo me pregunto entonces, ¿por qué? Aparece Juan el Bautista, hermanos, sin volante, sin televisión,
Me estoy colocando en el lugar nuestro ahora. Porque, hermanos, la segunda venida de Jesús se parece en esto, es un calco de lo que va a pasar en el segundo advenimiento de Cristo. Por eso Jesús dijo, y cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Jóvenes presentes, los que ya somos más adultos, ¿entendemos estas cosas? De manera que, mientras los ángeles esperaban con ansias la orden del Padre, Padre, Dios eterno que nunca fallas, ¿dónde está el lugar donde debemos cantar? Y yo imagino ese coro, hermanos, habían sido elegidos los mejores del coro celestial para cantar en este mundo, porque el Creador estaba en Belén de Judá. Y repentinamente ellos ven a los pastores del oriente, como ustedes saben, y reciben la orden de aquel que no se puede equivocar. Y dice, ahora es el momento de cantar. Y se escuchó un cántico glorioso sobre las colinas de Jerusalén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Había llegado el momento, hermanos, en el cual el Creador se encontraba entre nosotros. ¿Podemos hablar de un don mayor? ¿Hemos pensado lo que esto significa? ¿Qué es lo que pasó? ¿Fallaron las profecías mesiánicas? No, hermanos, no. Cristo nació en el lugar exacto donde debía nacer. Nació en Belén de Judá, tal cual decía la profecía. Sin embargo, el Sanedrín, que era nada menos que el liderazgo de Israel, ignoraba al rey. Los ángeles cantaron con entusiasmo porque alababan a su Creador, alababan al Rey del universo. Yo no voy a detenerme más en esto, hermanos, porque es bueno pensar en el primer advenimiento para entender el segundo advenimiento de Jesús. La equivocación estaba de que la mente de nuestros hermanos en la fe no estaba preparada para entender la naturaleza del reino de Dios. Como hoy, frente al segundo advenimiento del Rey del universo, hermanos, nosotros podemos estar esperando un reino diferente. No entender la naturaleza del reino es el mayor pecado del remanente. Claro, el entender la naturaleza de ese reino tiene que ver con una entrega a Jesús, hermanos. Tiene que ver con algo que es mayor, mucho mayor aún que el comprender muchas profecías, que el conocer la Biblia de memoria, y eso está muy bueno, ojalá la conociéramos todos, que estudiar todos los días las Sagradas Escrituras. Hermanos, tiene que ver con una unión personal con el Rey del universo. La Biblia termina, y yo hoy he elegido el último capítulo de la Biblia, y también elegí el último versículo de la Biblia. Por una razón. Porque el Señor termina de una forma muy, muy enfática, hermanos, en las Sagradas Escrituras. En la primera parte, o Apocalipsis 22, ¿verdad? Para entender el último texto, usted dirá, mi pastor, ¿y cómo? ¿Y usted nos va a hablar del último pasaje de la Biblia? Sí, hermanos, sí. No se preocupen. Pero para entender la naturaleza del último texto, tenemos que estar bien despiertos en primer lugar. Y yo ruego a Dios, hermanos, que el Espíritu Santo abra nuestras mentes y nos permita entender la naturaleza del reino que está a las puertas. La naturaleza del reino que se aproxima. Y ahora, cuando Jesús regrese, vendrá escoltado por millones de ángeles. Y los coros celestiales habrán de hacer estremecer el universo entero, porque el conflicto habrá terminado. Y entonces veremos al Rey. ¿Pero estamos preparados para ese reino? Para ti y para mí, ¿qué es la naturaleza del reino? Saben, hermanos, hay una frase con la cual se va cerrando la Biblia. Abran la Biblia y yo quiero presentarles esto o leerles algunos pasajes. Dice, por ejemplo, allí en el
Apocalipsis 22, fácil de encontrar, ¿verdad? El último libro de las Sagradas Escrituras. Jesús dice allí, ¿verdad? En el versículo 6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder. ¿Cuándo? Dice allí. Pronto. No temamos de decir, hermano, fuerte lo que hay que decir fuerte. Pronto. La palabra pronto se recalca una y otra vez. Y Cristo mismo está dirigiendo allí a través de su ángel. Y en algún momento Cristo mismo habrá de hablar, como veremos enseguidita. Continuamos leyendo el versículo 7. He aquí vengo pronto, dice el versículo 7. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y yo les pregunto, hermanos, ¿creemos que Jesús viene pronto? ¿Estamos convencidos? Si los coros celestiales cantaran esta noche o mañana, ¿identificaríamos a esos coros celestiales? Pronto, dice aquí la Biblia. Y ustedes van avanzando en Apocalipsis 22, tómense el tiempo esta tarde, hermanos. Y van a ver constantemente la frase, aquí vengo pronto, y aquí vengo pronto. El tiempo está cerca, y aquí vengo en breve. Pero el texto último que leemos o que leímos tiene otra connotación muy distinta. San Juan, que es transportado en la visión a la hora nuestra, a la hora actual, ve al pueblo de Dios, hermanos. Y recordemos que San Juan se encontraba en la isla de Patmos. ¿Por qué estaba allí? ¿Estaba de paseo o estaba de qué? Estaba prisionero, dice la palabra de Dios. La persecución era tan terrible que habían ya matado a todos los discípulos de Jesús. El último que quedaba era Juan, y no sabían cómo matarlo, porque, hermanos, cuando Dios protege a alguien, Dios lo protege. Los hombres pueden hacer lo que quieran, pero los propósitos de Dios se van a cumplir. Y saben, Juan, en un sábado, porque así dice el Apocalipsis, fue un sábado, tuvo un gran predicador, hermanos. Y saben, ese predicador fue Cristo mismo. Le presentó un panorama desde la cruz del Calvario hasta cuando Él regrese por segunda vez. Y cuando Él escucha el cierre de ese tema de Cristo, hermanos, que es la revelación del Apocalipsis, Juan es transportado a la hora actual, al momento actual. Ve la crisis actual, contempla con nitidez lo que pasaría en el seno del remanente en la hora del fin de la historia. Él se hace partícipe de ese remanente. Escucha la voz de Jesús que dice: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo, ¿cómo dice allí? Ciertamente vengo en breve. Y San Juan contesta, no puede dejar de contestar, amén, sí, ven Señor Jesús. Hermanos, ¿podemos decir como Juan hoy, amén, sí, ven Señor Jesús? Estamos realmente, y si yo digo creyendo, estoy diciendo, usando una palabra muy, muy lejana a la venida de Cristo. Porque, hermanos, he visto muchos carteles, Cristo viene pronto. He visto muchos carteles que dicen con toda claridad en automóviles, prepárate, Cristo viene. Pero eso no significa anunciar realmente que la venida de Jesús está a las puertas. Yo debo ser bastante directo en la predicación, siempre lo soy, pero ¿ustedes quieren que lo sea? ¿Me dan permiso? ¿Cuántos quieren que sigamos de esta forma? Levanten la mano, no se me queden allí sin levantar la mano, porque si no voy a tener que terminar con el tema. Hermanos,
La Biblia dice clarito, ¿verdad? Para entender mejor, ese ciertamente en breve, tenemos que ir a leer otros pasajes de las Escrituras. El versículo 10, Cristo va narrando allí en el capítulo 22 y dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía. O sea, cuidado Juan, no vayas a sellar porque estas palabras no deben estar a escondidas o cerradas. No selles las palabras de esta profecía y de este libro, porque el tiempo está ¿cómo? Cerca. Y yo les pregunto, ¿qué tiempo? ¿A qué tiempo se refiere allí? Sé que ahora, si yo preguntase, tal vez no todos contestarían bien. Podemos encontrar muchos libros que hablan de una forma o de la otra, hermanos, de teólogos que entienden mucho, han estudiado griego, han estudiado hebreo, han estudiado mucho o muchos años, y sin embargo no poder resolver solo este pasaje que estamos leyendo en la palabra de Dios. La connotación de este pasaje bíblico es extremadamente alta y sublime. Tiene que ver, hermanos, en la unión y en la comprensión de la naturaleza de Cristo y de la naturaleza del reino de Dios, del reino eterno. Les hago una pregunta. ¿Por qué no volvió Jesús todavía? ¿Por qué no regresó Jesús? ¿Han fallado las profecías? ¿Cómo yo puedo estudiar en la historia y ver 1260 años de persecución desde el 538 hasta 1798? Y se cumplió exacto, matemáticamente exacto. ¿Cómo yo puedo ver, hermanos, el fin de los 2300 años en forma rotunda y a Guillermo Miller predicando en forma tremenda y terrible? Ha llegado la hora del fin, Cristo vuelve. Y hermanos, aunque Guillermo Miller se equivocó de evento, nunca perdió la esperanza de la inminencia del retorno de Jesús. Nunca. Tenemos nosotros esa seguridad. Muchos trataron de que la perdiese. Muchos lo rodearon para decirle, estuviste equivocado. Pero Guillermo contestaba y decía, alguna cosa ocurrió, pero una cosa quiero decirles con toda claridad. Cristo viene y viene muy pronto a la tierra. Él murió, hermanos, hace ya muchos años. Y nosotros nos encontramos en este día, aquí, en este lugar, el 2 de febrero del 2013, escuchando la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que decir? ¿Por qué no vuelve Jesús? ¿Es que el mundo no está preparado? ¿Es que realmente el mundo o las cosas de la tierra no han madurado suficiente para que podamos ver a Cristo con poder y gloria viniendo en las nubes de los cielos? Hermanos, el remanente es experto en hacer planes para dar a conocer la verdad, y está bien que lo seamos. Y podamos realmente impregnar a la gente del mensaje bendito que poseemos, porque es un mensaje bendito, hermanos. Pero saben, hay una cosa a la cual quiero referirme hoy. Para que el mundo crea, hermanos, que Cristo viene pronto, nosotros tenemos que entender primero el ciertamente vengo en breve. El versículo 10 que yo acabo de leerles allí en el capítulo 22, justo aparece, por eso dice allí, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Qué tiempo? Les preguntaba recién. El versículo 11 lo dice, hermanos. Y dice así, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Yo les pregunto, ¿a qué está diciendo la Biblia en este pasaje? ¿A qué se refiere? ¿Se refiere al momento cuando el pueblo de Dios ve a Cristo viniendo en gloria y majestad? ¿Se refiere al momento cuando los coros celestiales van a cantar y el universo entero va a temblar?
Se refiere, hermanos, al momento cuando las tumbas se van a abrir y los que duermen en el sepulcro se van a levantar. Ciertamente no. Se refiere al fin del tiempo de gracia. Al momento más solemne de este conflicto milenario que venimos llevando a cabo. Al momento cuando termine el juicio investigador. Y yo quiero preguntarles, hermanos, hay 3 juicios que nos habla la Biblia del tiempo del fin, o 3 juicios que acontecen en el tiempo del fin. El primero es el juicio investigador. Se lleva sin nuestra presencia, en los cielos. El segundo es durante el milenio, con nuestra presencia. Será un repaso del juicio que está aconteciendo ahora, para que veamos por qué muchos millones que conocieron la verdad no van a ser salvos ni heredarán la vida eterna. Y queridos hermanos, el tercer juicio que yo encuentro, como ustedes lo saben, es el juicio final, donde el Señor va a dar a cada uno lo que merece definitivamente, y el pecado será destruido para siempre. Nunca más volverá a ser. Ya no habrá más pecado, ya no habrá más dolor, ya habrá pasado la muerte, el sepulcro no será más. Apenas quedará en nuestra mente un recuerdo de lo que significó esa triste tragedia de esta humanidad. Hermanos, sin embargo, Jesús todavía no ha regresado. Pero quiero hacerles una pregunta antes. ¿Qué juicio para nosotros es más importante? ¿El juicio que venimos llevando a cabo de 1844 hasta el día de hoy? Donde el universo entero contempla a Jesús analizando la vida y determinando a aquellos que habrán de heredar la vida eterna y poseerán el reino eternamente y para siempre. El juicio que es comprobatorio durante ese milenio. El juicio final que se convertirá en el lago de fuego que va a consumir a Satanás, a los demonios y a todo aquel que no se haya preparado y no haya entendido la naturaleza del reino. Hermanos, ahora voy a hacerles otra pregunta. Cuando Cristo regrese y veamos a Jesús por su gracia venir en gloria y majestad, ¿podremos realmente nosotros arreglar nuestra vida para salvarnos? ¿Sí o no? Nadie contesta, están todos mudos. No. Durante el milenio hay oportunidad para que podamos salvarnos. Durante esos 1000 años, cuando revisemos el caso de cada uno de aquellos que invocaron el nombre de Cristo y se ponga allí, podamos ver los fallos que Cristo está poniendo ahora, hermanos. ¿Podremos alcanzar la salvación? No, ridículo pensar en esto para el que estudia la Biblia. Y cuando llegue el gran día, cuando la Jerusalén celestial se pose sobre este mundo, hermanos, la capital de ese mundo venidero, y Cristo hable a la gente, ¿podremos arreglar nuestra vida? Ya no más. De manera que a 168 años aproximadamente del momento cuando comenzó el tiempo solemne del juicio investigador, nos toca vivir a nosotros. Es la hora más solemne de la historia de todo el universo de Dios. Es la hora más solemne que al remanente le tocó vivir, hermanos. Es la hora de entender la naturaleza del reino. Y si en esta hora no entendemos la naturaleza del reino, ciertamente no participaremos de la resurrección ni de la vida eterna. Por eso el texto que acabo de leer es solemne en extremo. Pronto, muy pronto, Cristo levantará sus manos en alto para terminar para siempre. Y dirá, hecho está, terminó el tiempo de gracia. Pero saben, hermanos, continuando con la pregunta que les hacía hace unos instantes atrás, yo quiero decirles, ¿por qué no vino Jesús? Todavía. Tenemos que analizar
el don profético, hermanos. Y yo no voy a entrar en detalles en cuanto a esto ahora, porque de sobra lo podemos conocer. Apareció Israel, hermanos, predicando. Los israelitas predicaban en una forma impresionante. Los doctores de la ley conocían la Biblia de una punta a la otra. Claro, leían en rollos. Isaías 53 era el tema preferido de aquellos días y no entendieron. La gente no iba casi al templo. Había perdido sabor los sermones de aquellos días. No había alimento en la casa de Dios. Y aparece un hombre singular, un hombre que no tuvo un título de una universidad, un hombre que no recibió el aplauso de multitudes, un hombre que predicó muy lejos de Jerusalén, hermanos, al otro lado del Jordán, dice la palabra de Dios. No había volantes, no había televisión, no había nada, pero la Biblia dice que las multitudes rodeaban a Juan y eran bautizados en el Jordán. ¿No dice eso? Yo podría contarles hoy muchas historias, hermanos, porque después de haber predicado y llevado a cabo muchos ciclos de conferencia, hay muchas historias por contar, pero prefiero no contarlas porque el tiempo no me va a alcanzar. Yo sé, sin embargo, hermanos, que el triunfo o el éxito de una campaña evangelística no depende de los volantes, no depende de la televisión, no depende, hermanos, de toda la maquinaria que podamos poner en marcha. Yo he tenido ciclos de conferencia en los cuales he visto un movimiento enorme. Hemos repartido miles y miles de sobres y volantes. Hemos anunciado 10 tandas diarias en la televisión acerca del seminario que se va a llevar a cabo. Y sin embargo, llega el día de conferencias y comienza a llover. Y llueve 15 días seguidos y la gente no viene. ¿Por qué no viene? He tenido otros ciclos de conferencias en los cuales, tal vez porque había escasos recursos, o no alcanzaban suficiente el dinero, no alcanzaba el dinero para hacer esa propaganda. Hermanos, carpas o salones, auditorios enormes se llenaron. Yo tuve la alegría en esta unión de bautizar en una sola campaña evangelística 620 almas. Y después todas iban en torno a eso. Y yo soy hijo de esta tierra, nací allí en el sanatorio adventista del Plata. ¿Cuál es el secreto, hermanos? ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? ¿No será, hermanos, que nosotros necesitamos comprender la naturaleza del reino? ¿O, hermanos, el hebreo, el griego, los panfletos y libros, por más buenos que sean, no pueden apresurar la venida de Jesús? A menos, la mayor necesidad del hombre y del mundo es que salgan hombres que puedan decir y responder a Cristo cuando Jesús dice, ciertamente vengo en breve, puedan responder, amén, sí, ven Señor Jesús. El mundo necesita hombres que vivan la certeza del retorno de Cristo. El mundo necesita hombres y mujeres que entiendan la naturaleza del reino celestial. El mundo necesita hombres y mujeres que comprendan que realmente la obra es la obra del Espíritu de Dios y que el Señor en pocos días va a terminar la obra en esta tierra, hermanos, y va a sorprender al remanente cómo Dios va a terminar su obra en esta tierra, rápidamente, con aquellos que digan, amén, sí, ven Señor Jesús. Ahora, ¿qué significa decir amén, sí, ven Señor Jesús? La Biblia, en este mismo capítulo, hermanos, allí en el versículo 13 dice, yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin, el primero y el último.
Cristo recalca su divinidad. Cristo recalca que el mensaje que yo estoy dando hoy, hermanos, no es de Rubén Arn, sino de quién es. Es de Él. Es desde el sempiterno, de aquel que existe desde la eternidad y no tiene fin. Por lo tanto se recalca, yo soy ese Jesús. Yo soy el alfa y el omega, la primera letra y la última del alfabeto griego. El principio y el fin, el primero y el último. Y ahora, Cristo instantáneamente, hermanos, se dirige a otro momento de este gran conflicto entre el bien y el mal, y al cual se dirige al momento del cual recién yo les hablaba, de su primer advenimiento. Leamos con atención, por eso dice el versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Hermanos, ¿cómo puedo yo lavar mi ropaje? Adán y Eva fueron creados con un ropaje celestial, brillaban en gloria, pero cuando comenzaron a seguir sus caminos, o lo que la mente de ellos les indicaba, ese ropaje desapareció simplemente. Adán y Eva le oraron porque no entendían por qué no podían continuar en el jardín del Edén. Mas Cristo en forma personal le dijo, no podéis continuar en el Edén, porque para ustedes va a ser un infierno estar en el Edén. Como para hoy, hermanos, habrá muchos que conocen toda la Biblia y sin embargo sería un infierno el cielo. El no entender la naturaleza de ¿qué? Del reino, hermanos. ¿Para qué queremos la eternidad? Y ahora continúo. Hermanos, nosotros sabemos que esta tierra es Sodoma y Gomorra. ¿Es así o no? A todo nivel se habla con toda claridad del sodomismo como algo legal. Se predica en los templos y en los templos ocurren casamientos de esta naturaleza. De manera que podemos ser maestros de los de Sodoma y Gomorra, hermanos, y sin embargo Cristo no ha regresado. Podemos ser maestros de aquellos antediluvianos, y Cristo no ha regresado. Y Jesús dijo, será como los días de Noé. ¿Y por qué? ¿Qué falla, hermanos? Fallan los estudios que tenemos, falla las maestrías que poseemos, fallan los doctorados que tenemos en nuestra vida, los que hayamos alcanzado alguno de ellos. Hermanos, ciertamente no. Comprendemos la naturaleza del reino de Dios, hermanos. La Biblia dice en forma muy clara, ahora quiero que vayamos a leer el texto, porque allí habla de la cruz del Calvario, al decir que tenemos que ser lavados y solamente la sangre de Cristo puede limpiarnos del pecado. Solamente la sangre de Él puede llevarnos a hacer la voluntad de Dios. Pero el versículo 15, hermanos, Cristo, el mismo autor de la vida, le muestra a Juan y le hace recordar a Juan, me hace recordar a mí que vivo en la hora del fin, y dice algunas cosas muy grandes. Dice, más los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que hace y ama mentira. Se resume todo el pecado de la tierra, hermanos. Eso es verdad. Pero yo quiero, hermanos, poner énfasis en un texto, en una frase de ese texto, para entender bien el último. Dice, más los perros estarán ¿dónde? Fuera. Entonces los perros no van a heredar, ustedes dirán, ¿y los perros andan por allá? No se refiere a eso la Biblia. Quiero que vayamos hasta el Getsemaní, hermanos. Cristo oraba y los discípulos dormían. Quiero que vayamos hasta el momento, Jesús nos lleva a eso para que pensemos. Cuando venía la turba asesina, y venía por adelante un hombre que creía en un reino, el más inteligente de todos, el más capacitado de todos los discípulos, el hombre que hablaba
y trataba de hablar con las multitudes para que se convencieran de que el Mesías estaba y que había llegado el reino. Pero no entendía el reino. Y hermanos, Judas Iscariote dio un beso a Cristo. No piensen que Judas pensó que realmente estaba entregando a su Señor. Él pensó, ahora ha llegado el momento, yo hice un plan y se va a establecer el reino en la tierra, de una vez por todas. Por eso, hermanos, podemos tener muchos planes para la obra de Dios, pero si no están en armonía con Dios, no sirven de nada, absolutamente de nada. Vemos a Cristo entregado, yendo al palacio de Poncio Pilato y siendo condenado. A la turba que conocía los mandamientos de Dios y muchas cosas y gritaba, ¿qué gritaba? Crucifícale, crucifícale, suéltanos. ¿A quién? A Barrabás. Llegó el momento de la sentencia final. Pilato se lava las manos. Y hermanos, en las cosas espirituales uno no se puede lavar las manos. Pilato entendía de que el reino de los cielos que el reino eterno era un reino no de este mundo, sino de los cielos en ese momento. Y temblando se lavó las manos, tratando de escuchar o encontrar una excusa para librarse de la decisión que tenía que tomar. Como hoy puede haber varios temblando de la naturaleza de la decisión que tenemos que tomar, hermanos. Pero la turba avanzó. Iba Jesús al frente. Caminaba y la gente se escuchaba el ruido ensordecedor. Aquellos que habían dicho crucifícale, crucifícale, tenían todo tipo de frases para decir, ha llegado la hora de eliminar a aquel que dice ser el Mesías. ¿Qué pasaba, hermanos? No entendían la naturaleza del reino. ¿Saben? Vieron a Jesús con su rostro manchado en sangre. En el Getsemaní ya Cristo transpiraba gruesas gotas de sangre. La corona de espinas le causó también esas terribles cantidad de sangre que bañaba su rostro. Los 49 azotes que Jesús poseía eran tan tremendamente profundos que permitían ver sus entrañas. Y Cristo se levantaba para llevar la cruz, y la arrastraba un pedacito y caía otra vez. Por último, los verdugos se cansaron y llamaron a ese Simón Cireneo que apareció, hermanos, y fue para él una bendición caminar bajo la cruz del Calvario y sentir el peso de la cruz, hermanos, porque el que no siente el peso de la cruz jamás llegará al reino de los cielos. Y repentinamente la mirada de todos se fijó en un cuadro, ya no era el de Jesús, era un cuadro que tenía una soga que estaba atada sobre un árbol o a la rama de un árbol. La cuerda estaba allí, tenía un lazo, y mirando al suelo se veía una cabeza que estaba de un lado y el cuerpo que estaba del otro. El golpe había sido tan grande de Judas Iscariote que se ahorcó, que el golpe reventó el vientre y se encontraban ahora perros comiendo ¿qué? Perros comiendo nada menos que las entrañas de Judas Iscariote. Cuando Cristo dice, mas los perros estarán fuera, habla de hombres y mujeres de mucho conocimiento. Habla de hombres y mujeres semejantes a Judas, que entienden de un extremo al otro lo que es realmente el mensaje, hermanos, porque el mensaje bendito, el mensaje del remanente, es un mensaje de paz y de suprema esperanza. Es un mensaje redentor. Pero hermanos, en Judas, ¿pudo hacer algo el mensaje de ese reino? ¿Pudo o no pudo? No. Solo sirvió para que los perros
comiesen sus entrañas. Hermanos, nosotros tenemos la última predicación que llevar en esta tierra. Me refiero al último mensaje, que es el mismo que Adán y Eva recibieron. ¿Qué vamos a hacer con el mensaje de la salvación? Hermanos, Cristo se acercó Judas se acercó mucho al rostro de Jesús y sin embargo no sirvió de nada. Tocó como muchas veces lo hacía, habían orado juntos muchas veces. Y en esa ocasión besó a Jesús. No entendía, pero sabía, pero no entendía. El problema, hermanos, de Judas es que él quería hacer sus planes y no los planes de Dios. No entendía la naturaleza del reino de Dios. Dice el texto bíblico, y voy a avanzar ahora rápido, hermanos. Dice allí: yo, Jesús, el versículo 16, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Está hablando de las 7 iglesias y por supuesto ahora de la actual, la Odisea. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente ¿de qué? De la mañana. Cristo habla: yo soy el Salvador, no busquéis salvación fuera de mí. La victoria sobre el comprender la naturaleza de nuestro Dios, con el cual queremos acompañar por los fines sin fin de la eternidad, hermanos, radica en realidad en que nosotros ahora actualmente podamos convertirnos, entregarnos completamente, dejar lo que es pecado, despojarnos de todo lo que es nuestra voluntad para hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Justamente lo opuesto que Judas Iscariote hizo. Ahora, yo continúo leyendo, hermanos, un cuadro tremendamente grande. Dios quiera que podamos entenderlo bien. El versículo 17 dice: y el espíritu y la esposa dicen ¿qué? ¿Dicen qué? Dicen ven. Y el que oye diga ¿qué? Ven. Me detengo un instante solamente. Queridos hermanos, el Espíritu, ¿quién es el Espíritu? El Espíritu de Dios. El mismo que se movió sobre las aguas cuando el mundo fue creado, ¿verdad? Y la divinidad estaba presente allí para crear. Lo entendemos porque estamos estudiándolo estos días en forma muy clara. Y la esposa, a la cual se refiere aquí, ustedes dirán, la esposa somos nosotros, hermanos. No, en el lenguaje bíblico no es ese. Yo quiero leerles solamente 3 pasajes para que entendamos un poquito más el último ahora. En el capítulo 21, el verso 9, dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Entonces, cuando dice el Espíritu y la esposa dicen ven, ¿de qué está hablando? El Espíritu sabemos quién es. El Espíritu que intercede, el Espíritu Santo que lucha con nosotros, el Espíritu Santo, queridos hermanos, que habla nuestra mente, el Espíritu Santo que todos los días nos llama al arrepentimiento, el Espíritu Santo que ve la tragedia de un mundo enlutado, el Espíritu Santo que ya no puede soportar más este mundo, uniéndose el universo entero, dice: ven, Señor Jesús. Y la esposa, leyendo, continuando la lectura que teníamos allí, ¿verdad? En Apocalipsis 21, dice allí el versículo 10: y me llevó el Espíritu a un monte alto, o grande y alto, y me mostró la gran ciudad de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Hermanos, acá dice que la Nueva Jerusalén es la esposa del Cordero, la esposa de Cristo. De manera que cuando el texto dice el Espíritu y la esposa dicen ven, está hablando ahora de la Nueva Jerusalén celestial, que ya está preparada a partir de 1844, que ya está lista porque veremos el reino de Dios, hermanos. Todo está preparado, pero falta algo acá en la tierra. 4 veces en una visión
El don profético nos dice que se escuchaba la voz estridente de la multitud que decía: Señor, termina con la obra. ¿Hasta cuándo va a durar la tierra? Y Cristo levantaba las manos en alto y decía: aún mi pueblo no está preparado. Un poquito más, un poquito más. Por eso estamos aquí sentados en esta mañana, hermanos, en este hermoso sábado que Dios nos ha dado. Pero saben, esa nueva Jerusalén, que en forma simbólica tiene inscritos los nombres de los que van a heredar el reino de los cielos, que tiene escritos los nombres que ahora se están determinando si vamos a vivir para siempre o vamos a morir para siempre. No hay término medio en las cosas espirituales. O vivimos para siempre o morimos para siempre. El espíritu y la esposa dicen ven, pero ahora viene la frase siguiente, ¿y qué dice? Y el que oye, diga ¿qué? Ven. Ahora sí se refiere ¿a quién? A nosotros, a tú que estás sentado aquí en este banco. El espíritu y la esposa dicen ven. Hermanos, esa es la necesidad del mundo actual. Unirnos a la voz del Espíritu de Dios que clama: Señor, termina con este horrendo cuadro de la humanidad. Y la esposa, en forma simbólica, los santos profetas, los que realmente van a vivir para siempre, que hoy están en los sepulcros, ¿verdad?, esperando la venida de Jesús, en la inconsciencia, exclaman: ven. Y el que oye, hermanos, yo les pregunto, ¿tenemos oídos para oír? La Biblia y el Apocalipsis sobre todo dice que hay muchos que tenemos oídos, pero ¿qué? No podemos, no escuchamos, no oímos. Son oídos insensibles a la voz de Dios. Y hermanos, a manera, o mejor dicho, cuanto más cerca del fin nos encontremos, más oídos de esta naturaleza habrá. Más gente que se va a cansar con el tema del mensaje de la ciertamente vengo en breve. El espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye, dice Jesús. Tú y yo podemos unir nuestra voz hoy para decir ven, ven, Señor Jesús. ¿Estás seguro? Juan exclamó eso. Y entonces ustedes ven allí una iglesia triunfante, hermanos, la forma en que Dios va a terminar la obra, porque dice allí Apocalipsis capítulo 22, verso 17, el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Ahora sí se refiere a la conversión de muchos que están fuera de la iglesia, hermanos, y que habrán de convertirse en millones, más de lo que podemos entender, pero no se van a convertir mientras el remanente que está dentro de ese remanente, hermanos, no esté diciendo ciertamente, no esté comprendiendo el ciertamente vengo en breve, y se una a la voz de Juan, que dice amén, sí, ven Señor Jesús. Cuando era muchacho, yo no pensaba ser un predicador. Yo no voy a contar mi historia porque sería muy larga. Algunos conocen. Y me gustaba la ciencia, inclusive fui a muchos exámenes sin prepararlos y no fui un buen alumno, porque en lugar de estudiar las lecciones mías, ¿verdad?, ¿qué es lo que hacía? Iba y me encerraba en un lugarcito, un lugar que mi padre me había dado, en una piecita, no tenía elementos para hacer experimentos. Y ahí fabricaba de todo tipo de cosas, de explosivos y demás. Yo no voy a contar la historia. Ahí me gustaban esas cosas. También conocía de electrónica, armaba, y en ese tiempo habían salido recién los transitores, o sea, las radios a transitores comenzaban a surgir, y yo armaba radios, receptores de radio, y los armaba con toda prolijidad, tratando de que fuesen lo más perfecto. Y un día, mirando el circuito, dije, no, yo no voy a hacer este circuito, estoy cansado de hacer esto. Aquí los ingenieros no entienden nada, no comprenden. Los ingenieros que han estudiado sobre esto no entienden que este circuito puede ser mejorado muchísimas veces. ¿Para qué está este resistor allí? ¿Para qué se encuentra este transitor? Saqué uno, saqué el otro, saqué varios elementos y entonces coloqué otros a mi antojo y parecer. Ahora llegó el momento de probar aquel aparato, lo encendí,
Y cuando lo encendí, busqué rápido en el dial y encontré una estación en la cual realmente la captaba con una fuerza indescriptible. Y yo me llené de gozo, porque realmente había inventado algo mejor. Era un receptor de radio diferente. Pero después comencé a buscar las otras estaciones y no encontré ninguna, hermanos. Agarraba solamente una sola estación, porque era un receptor de radio armado de acuerdo a la voluntad de Rubén y no de acuerdo, ¿verdad?, a lo que habían planificado con sabiduría. Estas cosas. Hermanos, ¿qué tipo de receptores somos nosotros en este mundo? Podemos captar la voz del Espíritu de Dios que dice: ven, Señor Jesús. Podemos captar la voz triunfante de aquellos que murieron por Cristo y la ciudad celestial preparada, la obra maestra de la creación de Dios. Y dice: ven, Señor Jesús. Podemos captar, hermanos, la voz de Juan respondiendo a Cristo: amén, sí, ven, Señor Jesús. Hermanos míos, necesitamos al arquitecto divino para que arme un receptor nuevo, si no podemos hacer esto. Hay muchos que somos cristianos, creemos en Jesús, tenemos fe, conocemos los mandamientos de Dios, pero estamos enclavados en la tierra. Queremos que llegue pronto el reino, pero no entendemos la naturaleza del reino. Somos receptores mal armados, receptores armados de acuerdo a la voluntad humana. El mundo necesita, hermanos, hombres y mujeres, repito, que sintonizados con el cielo puedan decir ¿cómo? Amén, sí, ven, Señor Jesús. ¿Ustedes creen, hermanos, que tenemos que arrepentirnos de algo en la mañana de hoy? Tantos temas hemos escuchado, tantos temas que nos apasionaron. Pero el himno dice que estamos escuchando: yo me rindo a ti. Junto con lo que tengo, con lo que poseo, Señor, yo me rindo a ti. Junto con el estudio, con el puesto que tengo, me rindo a ti. Necesito de ti para que tú transformes mi corazón y entienda tu voluntad. Dame poder, Señor, para hacer tu voluntad. Queridos hermanos, instantes solamente. Es tu plegaria. Quiero en ti tener perdón. Hay un receptor de radio que debe ser armado diferente en esta mañana, queridos hermanos. La mayoría de los jóvenes ha perdido el rumbo en el mundo actual, y hermanos, dentro de la iglesia aún también. El mundo necesita hombres transformados. ¿Quién quiere decirle al Señor y unirse al cántico celestial, poniéndose de pie en la mañana de hoy y diciendo así: Señor, ven, ven, Señor. Entrego goces y placer en tus manos. Abrevia tu obra, oh Dios. Ven a buscarnos a terminar el día. Esa es la ciencia de la terminación del Evangelio, hermanos. Esa es la única ciencia que puede llevarnos al mar de vidrio. Es la única ciencia que puede darnos felicidad, como cantaba nuestro joven hoy al comenzar este tema. Dios quiere que vivamos felices. Pero hermanos, hay gente que es feliz por el dinero solamente. Hay gente que es feliz solamente por el lugar que ocupa. Hay gente que es feliz por los planes que tiene para la obra de Dios, pero no está dispuesto a aceptar los planes de Dios en esta hora crucial de la historia. Yo quiero decir con énfasis en la mañana de hoy: los tales reventarán como reventó Judas, y los perros habrán de comer sus entrañas. Yo quiero ser salvo, hermanos. Quiero estar con ustedes en el paraíso de Dios. ¿No les parece que hoy
Podemos orar pidiéndole eso al Señor. Quiero estar un poquito más cerca, solamente por eso me acerco. Cuando oremos, si alguno siente de veras que Dios nos está llamando, hermanos, a un cambio total de experiencia, acercarnos al Rey. Y hermanos, a recibir toda la luz y ser obedientes a toda la luz del Espíritu de Dios. No hay nada que hacerlo, no hay otra manera, hermanos. En silencio y en quietud, como estamos, inclinemos nuestros rostros para orar al Rey del universo. Querido Jesús, gracias porque podemos ser tu pueblo. Gracias porque podemos entender el mensaje, Señor, en una forma muy grande. Tú nos has dado mucha luz. Amado Salvador, gracias por todo ello. Pero la obra de Dios está retardada en años. Yo sé, Señor, que la obra va a terminar con nosotros o sin nosotros, y pronto lo vas a hacer. Muy pronto, más cerca de lo que podemos entender. El mundo que está en bancarrota se va a terminar, Señor. Y entonces el fin vendrás. Personalmente te pido ser un predicador que pueda decir y responder a tu afirmación: ciertamente vengo en breve. Decirte como Juan: amén, sí. Ven, Señor Jesús. Bendice a mis hermanos, a mis amigos que se encuentran presentes hoy aquí. Señor, danos esa paz, danos esa dicha para que los días en que transitemos, que son difíciles, sin embargo, sean días, la seguridad de la naturaleza del reino eterno nos dé gozo, Señor, y en la tormenta más negra de la vida podamos atravesarla, porque entendemos la naturaleza de tu reino. Señor, ven pronto, ayúdanos a predicar con rostros iluminados, con rostros que contagien, con obras que digan y respondan al ciertamente vengo en breve. Te lo suplico en el precioso nombre de Jesús, que murió en la cruz del Calvario. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Que el Señor nos sostenga y nos guarde para que podamos estar en ese pueblo de Dios y juntos estemos un día debajo del árbol de la vida. Bien, hermanos, vamos a culminar este culto divino cantando las estrofas del himno 168, El Rey que viene. Por
poder decirte, ven Señor Jesús, en nombre de Jesús. Amén. Mientras nos retiramos, vamos a entonar las estrofas del himno 341, Más cerca del hogar. La Biblia asegura que Jesús muy pronto en las nubes volverá. Prepárate, mi hermano, porque hoy más cerca estamos del hogar, más cerca del hogar, más cerca del hogar, más cerca estamos hoy que ayer, más cerca del hogar. La obra ya debemos terminar, pues muchos necesitan conocer. Las buenas nuevas hay que proclamar. Más cerca estamos del hogar, más cerca del hogar, más cerca del hogar, más cerca estamos hoy que ayer, más cerca del hogar. Santo,